Listo. Entonces, uno de los programas que vamos a utilizar en el curso se llama Circuit Maker. Es un programa muy sencillo. Y vamos a compartir pantalla y les voy a mostrar. Este es el programa, ¿cierto? Entonces, guardemos este circuito. Estos son los circuitos que vamos a estar estudiando durante el curso, ¿cierto? Entonces, acá hay varias cosas interesantes que vamos a poder ver, como carga y descarga de un capacitor, circuitos RLC. En este circuito que ustedes ven acá a su mano derecha, entonces tenemos los ejemplos de oscilaciones eléctricas, ¿cierto? Pero vamos a iniciar, guardemos esto, iniciemos un nuevo proyecto. Voy a guardarlo acá en la carpeta del curso, CKT1. Típicamente estos archivos se guardan como .ckt, entonces yo les llamo CKT1, CKT2, etcétera. Bueno, muy bien. Entonces ahora le podemos dar acá nuevo y tenemos una plantilla en blanco, ¿sí o no? ¿Qué es lo más sencillo que nosotros podemos hacer con una plataforma de estas? Pues un circuito resistivo, ¿cierto? Lo primero que nosotros queremos hacer es ubicar las componentes. Nosotros vamos a estar haciendo esto mucho durante el curso, entonces simplemente les voy a mostrar cómo funciona. Más tarde les mando un video para que lo puedan instalar. Y en las otras ocasiones, en las otras sesiones, vamos a estar haciendo diferentes tipos de circuitos acá. Entonces, nosotros podemos colocar una fuente de voltaje con la letra V. Si usted aprieta la letra V, le va a aparecer una fuente de voltaje así. Vamos a mirar, a ver si podemos hacer un zoom. Más bien, tenemos un display scale, coloquémosle el display scale 150. A ver si los componentes se ven un poquito más grandes. Listo, ahorita le hacemos un un scale to fit y se van a ver todavía más grandes. Entonces, esta es una fuente de voltaje, la puedo sacar con la letra V. Simplemente aprieto la letra V, tecleo la letra V y sale esto también. Nosotros podemos venir, esta parte de acá son las componentes con las que cuenta el programa. Diferentes componentes de circuitos que nosotros vamos a estar utilizando, ¿cierto? Podemos ir, por ejemplo, sources, ¿cierto? Aquí en linear. Entonces, por ejemplo, acá hay una fuente de voltaje de este tipo, acá hay una batería de este tipo, aquí está la fuente de voltaje que acabamos de colocar, acá hay una fuente de corriente, bueno, tenemos varias cosas. También podemos colocar, en vez de esta fuente de voltaje, podemos colocar una batería, ¿cierto? Que realmente es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre una batería y una fuente de voltaje? Que la batería es una fuente de voltaje de valor fijo y esta otra fuente de voltaje que nosotros tenemos es una fuente de voltaje controlada, como un regulador de esos que uno compra, por ejemplo, en las tiendas de equipos electrónicos para los computadores, ¿cierto? Son como reguladores de voltaje. Entonces la podemos colocar, por ejemplo, por acá la batería. ¿Sí o no? ¿Qué otros elementos de circuito, por ejemplo, podemos utilizar como para comenzar nuestra primera simulación? Por ejemplo, una resistencia. Entonces vamos, por ejemplo, las resistencias las podemos encontrar en Passive Components y acá está Resistor, ¿cierto? Hay diferentes tipos de resistencias. Esto es simplemente una cuestión de visualización. Hay veces que a la gente le gusta visualizar una resistencia de esta forma o a través de esta cajita. Estos ya son, acá sí cambia, digamos, la característica de la resistencia y estos son lo que llamamos potenciómetros, que son resistencias variables. ¿Listo? Vamos a comenzar con lo más sencillo, que es esta resistencia, la ubicamos acá. Pero también con la letra R, si ustedes apretan la letra R, entonces pueden obtener esta resistencia. La pueden ubicar acá. ¿Qué podemos hacer acá? Acá podemos hacer algo que vamos a ver como una malla. ¿Qué es una malla? Una malla es una parte de un circuito
que forma una trayectoria cerrada con sus componentes. Si yo cierro esta trayectoria acá, eso es una malla, estoy creando una malla. Estoy cerrando la trayectoria, ¿cierto? Muy bien, nosotros vamos a ver algunos métodos de solución que no son universales, pero que sirven mucho, ¿cierto? Por ejemplo, las corrientes de malla y los voltajes de nodo no se pueden utilizar siempre, pero en la mayoría de las veces se pueden utilizar. Por lo menos en los circuitos que nos competen a todos los que estamos acá en este momento, sí se pueden utilizar. Básicamente que las corrientes de malla y los voltajes de nodo no se pueden utilizar en determinadas situaciones, sobre todo en circuitos de transmisión, ¿cierto? Entonces en ingeniería eléctrica. De resto, las mallas y los nodos, digamos que aplican muy universalmente, siempre y cuando las leyes de Kirchhoff sean válidas. Pero las leyes de Kirchhoff no son válidas siempre, porque no son leyes, son reglas realmente. De eso vamos a hablar en un par de días. Vamos a colocar otra resistencia, entonces vamos a cerrar esta malla de esta forma. Entonces observen que acá tenemos una trayectoria cerrada por donde circula corriente, ¿cierto? Con esta otra batería que tenemos acá podemos hacer otra malla. Podemos darle clic derecho y rotar a 90 grados, ¿cierto? Hacer, por ejemplo, un espejo, ¿sí o no? Otra vez rotar a 90 grados, rotar a 90 grados, ¿cierto? Entonces, y colocamos esta batería de 10 voltios acá. Muy bien. Podemos colocar las resistencias y así entonces podemos crear una segunda malla. Con esta crucetica que tengo acá estamos cableando entre las diferentes componentes. Voy a organizar un poquitico acá para que se vea más estético el circuito. Muy bien. Entonces ya tenemos dos mallas. ¿Qué significa eso? Tenemos dos trayectorias cerradas por donde circula corriente. Faltan algunas cositas para que nosotros, obviamente, podamos iniciar la simulación. Primero que todo, cuando nosotros simulamos circuitos, siempre tenemos una referencia para poder solucionar un circuito. Como nosotros vamos a ver despuesito, para poder solucionar un circuito necesitamos una referencia de voltaje. Esa referencia se llama tierra, ¿cierto? Vamos a sources, a ver si están sources. Acá vemos ground. Ground es tierra y es una referencia de potencial. Ya después vamos a ver, vamos a discutir un poquito con más profundidad esto desde la perspectiva física. Recuerden una cosa, la energía no es un observable, uno no puede medir energía, ¿sí o no? Es imposible. Ni energía cinética ni energía potencial. Solamente podemos medir diferencias de energía, sí, pero no energía. Entonces la energía no es un observable y por lo tanto el potencial eléctrico tampoco. O sea, no importa que haya escuchado usted pues por ahí en algún texto de divulgación, etcétera, etcétera, el potencial no se puede observar. No es medible, no hay nada, no hay ningún equipo en el mundo que mida potencial eléctrico. No existe. ¿Qué es lo que se puede medir? Lo que se puede medir es diferencia de potencial, eso sí se puede medir, ¿sí o no? Y para eso existe un multímetro, que cuando usted lo coloca a operar en forma de volmétro, entonces, o como se dice, digamos coloquialmente, voltímetro, usted puede medir un potencial, pero una diferencia de potencial, pero el potencial como tal no se puede medir. Por eso es importante tener una referencia, porque cuando nosotros simulamos por voltajes de nodo, los nodos son estos punticos donde se están encontrando los elementos, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo acá etiquetar este nodo. Digamos que este es el nodo, este es el nodo B, ¿cierto?
Este de acá sería, por ejemplo, el nodo C. Estos son nodos. Este de acá sería, por ejemplo, el nodo D. Son los puntos donde se están encontrando los elementos. Y este de acá lo voy a colocar el nodo 0, porque es donde está la Tierra, que es el punto de cero potencial. ¿Sí o no? Uno puede reorganizar acá estas letricas para que el circuito le quede, como les dije, más o menos estético. Ah, bueno, nos faltó este nodo de acá. Entonces a este nodo llamémosle D y a este de acá llamémosle E. Entonces ahí tenemos todos los nodos del circuito. ¿Sí o no? Nos falta cablear nuestra tierra, que es el punto de cero potencial. Ya tenemos. Así como tenemos esto, lo podemos simular. ¿Sí o no? No hay ningún problema. Tenemos todo. Tenemos la tierra, tenemos las fuentes de voltaje, tenemos las resistencias. Este puede ser nuestro primer circuito. ¿Qué sería interesante poder hacer? Bueno, pues sería interesante poder medir cosas. ¿Sí o no? Entonces, para eso, mm, por ejemplo, cambiemos los valores. A esta fuente de voltaje, digamos que esta fuente de voltaje es de 5 volts. ¿Listo? Y esta fuente, y esta batería de acá, digamos que es de 1 volt. Listo. Simplemente dándole doble clic cambiamos el parámetro. Los voltajes en cada nodo van a ser potenciales y se van a medir con respecto a esta tierra, con respecto al cero. El potencial en cada nodo no es observable, no es medible, a no ser de que usted esté especificando con respecto a qué lo va a medir. ¿Sí o no? Muy bien. Nosotros vamos a medir los potenciales en cada nodo con respecto a este cero de acá, ¿cierto? Eso es una cosa importante. Ahora, segunda cosa, cambiemos las resistencias. Si esta resistencia, por ejemplo, esto en kilo ohms, 5 dividido kilo ohms, pues va relativamente pequeño, podemos decir, podemos bajar un poquito la resistencia, digamos que esto es una resistencia de 330, que es comercial, la resistencia de 330 es comercial, esta también coloquemos la de 330, ¿cierto? Esta resistencia de acá, coloquémosla, por ejemplo, de 500, que también es comercial, y estas dos de acá coloquémoslas de 330. Eso tampoco va a hacer que la corriente sea muy grande, pero tampoco va a ser tan pequeña. Listo. Muy bien. Entonces, ahora simulemos. Aquí le podemos decir ejecutar. Yo no sé si ustedes pueden observar bien acá este botoncito que está como amarillo, lo que pasa es que eso casi no se ve, ¿cierto? Entonces le podemos decir simular. Entonces nosotros tenemos aquí el circuito en la parte de arriba, ¿cierto? Hay varias formas en las que podemos visualizar esto. Entonces podemos visualizarlo, por ejemplo, podemos tener solamente el circuito. Podemos tener solamente el panel donde van a aparecer las medidas. Podemos tener circuito arriba y panel abajo, o podemos tener sencillamente circuito a la izquierda y panel a la derecha. Vamos a elegir esta visualización de acá. Por ejemplo, si ustedes ven esta punta que yo tengo acá, esto es como un multímetro y yo puedo ir desplazando este multímetro a través de la línea por donde va la corriente. Ahí, a ver, díganme una cosa, ¿ustedes pueden ver ahí la letra I o no? ¿Sí se ve bien? La I de donde está apuntando, profe. Sí. Sí, si se ajusta, si se amplía la pantalla 50, sí se ve clarito. Esa I es corriente. Cuando usted se para sobre una resistencia y le da clic ahí, puede medir la corriente. Dice que es 4,838 miliamperes. Puedo medir la corriente, por ejemplo, por acá. Le da Shift sostenido y clic.
Menos 3.614. Eso es porque es ese negativo. Porque ese negativo está tomando la corriente como si viniera desde E hasta B. Y eso significa que la corriente va en dirección contraria. Eso es lo que significa el negativo. Muy bien. Vamos a ver la corriente por esta resistencia. Shift sostenido. Y le dan clic ahí con la I. Tenemos otra corriente. 1.223 miliamperes. ¿Cierto? Que obviamente va a ser la misma corriente que por esta resistencia. ¿Cierto? Lo que pasa es que acá va en dirección contraria porque siempre se está tomando desde este nodo E, saliendo del nodo E y entrando a las resistencias, ¿cierto? Entonces eso tiene que ver con que este nodo es un nodo de bajo potencial. Ya vamos a ir mirando eso. Corriente por acá. Entonces es menos 4.838 miliamperes, o sea que la misma que va por acá, pero en sentido contrario, ¿cierto? Entonces, porque esta corriente por la resistencia R1 que nosotros tenemos acá, va desde este nodo, que de hecho me faltó etiquetar. Etiquetemos este nodo. Por ejemplo, la letra A. O sea, va del nodo A al B. Ya les voy a explicar cómo funciona eso. Un segundo. Es una convención que no me gusta de este programa, pero el resto de las cosas me parecen bien. Entonces, la corriente acá va del nodo A al nodo B, ¿cierto? Y en esta resistencia de acá va del nodo E al nodo 0, ¿cierto? Entonces, aparentemente acá estas dos van en dirección contraria si usted estuviera mirando esto como desde una perspectiva de un plano XY, ¿cierto? Por ejemplo, la corriente desde E hasta 0 va en dirección X negativa y la corriente desde A hasta B va en dirección X positiva. No entiendo muy bien ellos por qué utilizan esa convención. Desde el punto de vista circuital, las dos corrientes que pasan por la resistencia R1 y R3 son iguales. Listo. Muy bien, ya vamos a poder ver realmente eso, cómo es que lo podemos interiorizar más. Vamos a colocar unos multímetros para poder medir sobre este circuito. Listo. Busquemos los multímetros. Los multímetros deben estar en una categoría que se llama instrumentos, ¿cierto? Acá, instruments. Instruments expanden instruments, dicen analog porque también hay instrumentos digitales, osciloscopio, pulsador, secuenciador de datos. Pero tenemos acá multímetro. Esto es un multímetro. Y por alguna razón que yo no alcanzo a entender, esta vaina no funciona con para medir corriente. Solo funciona para medir voltaje, no entiendo por qué. Entonces puede ser un problema en el programa, no entiendo. Pero bueno, vamos a colocar unos multímetros y vamos a verificar la ley, la primera ley de Kirchhoff. ¿Cómo colocamos un multímetro? ¿Cierto? Esto es parecido que el laboratorio. ¿Cómo colocamos un multímetro? El multímetro, bueno, acá nos dicen obviamente las opciones para medir. Medir ohms, medir voltaje y medir corriente. Vamos a medir resistencia, voltaje y corriente. Vamos a medir voltaje y lo colocamos en DC, que es corriente directa. Si lo colocamos en DC promedio da 0. Listo. Muy bien. El multímetro debe de ir en paralelo con la resistencia. Como algo así. Listo. Una cosa importante, para que esto tenga sentido, la orientación de la corriente, por donde entra la corriente debe ser el más y por donde sale, recuerden que la corriente entra y sale por donde ustedes quieran. Son ustedes los que definen por dónde entra y por dónde sale la corriente. Si en la simulación o el cálculo les da negativo, significa que la corriente entra por el otro lado, no por donde ustedes eligieron inicialmente que entraría la corriente. ¿Cierto? Ya les voy a explicar. Eh, eh, Ya les voy a explicar eso cómo funciona. Muy bien. Obviamente nosotros vamos a solucionar esto en el tablero, en un tablero, pero pues por el momento
quiero ponerlos en contexto con respecto a la herramienta. Muy bien. Entonces acá yo elijo como la corriente sale de la fuente de voltaje por el positivo, o sea, sale por acá. Qué bueno que fuera, por ejemplo, uno poder colocar flechitas acá, ¿no era que se puede? A ver, no, como que no se puede, pero bueno. Ahorita copiamos este circuito, lo pegamos en PowerPoint y colocamos flechitas. O lo podemos copiar de una vez. Yo miro una cosa. Copiamos esto acá. Y vamos a colocarle flechitas a las direcciones de corriente que vamos a seleccionar. ¿Listo? Chiquitemos esta vuelta acá. Bueno, muy bien. Ahí se ve bien, chicos, ¿sí o no? Sí, profe, ahí se ve bien. Bueno. Insertar. Vamos a ver, saca unas formas. Nuestro esta flecha. Voy a colocar acá esta flecha indicando que la dirección de la corriente. O sea, la corriente acá sale. A ver, miro una cosa. Formato de la forma. Yo creo que acá se puede aumentar el ancho. Aquí de 5 puntos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esto me está indicando la dirección de la corriente, porque la corriente sale por el positivo de una fuente, ¿cierto? Pero entra por el negativo de una fuente. Eso es completamente contrario a la convención para una resistencia, como ya les voy a explicar. Y por eso es que yo ubico este multímetro de esta forma. Entonces vamos a pegar esta flechita de esta forma. Por la resistencia es lo contrario. Entra por el positivo y por convención sale por el negativo. Eso significa que si esta es la convención original que yo escogí, ese multímetro, tengo que colocar el más de ese multímetro, por donde entra la corriente según la convención y el menos por donde sale. Por eso es que escojo ese multímetro así. Vamos a ver qué otras convenciones puedo utilizar yo acá. Entonces, por ejemplo, aquí voy a escoger esta convención. Yo miro si puedo hacer una cosa acá. No. Entonces hagamos esto. Acá voy a escoger esta corriente de esta forma. Voy a escoger entrando la corriente por esa resistencia. Y saliendo por acá. ¿Eso qué significa? Que por donde entra es el más de la resistencia y por donde sale es el menos. Esa es la convención para la resistencia. La convención para la fuente, chicos, como les dije, es al revés. Vamos a ver acá. Aquí voy a escoger la corriente entrando de esta forma a la resistencia R2, ¿cierto? O sea que este por acá, el nodo B va a ser el positivo de R2.
y el nodo E va a ser el negativo de R2, o sea, sale por acá, ¿cierto? Esto es en la primera malla. Miremos a ver en la segunda malla qué convención vamos a utilizar. Sale del positivo de la fuente. Siempre partan de la fuente para poder elegir la corriente. Partan de la fuente. Entonces, acá sale del positivo de la fuente. Entra por el negativo de la fuente. Esa es la convención. ¿Por qué la resistencia y la fuente tienen diferentes convenciones? Por el signo de la potencia. Después vamos a hablar de ese tema. Que todavía no hemos hablado nada de física, ¿cierto? Y es un curso de física primordialmente. Ya vamos a comenzar a hablar de física en unos 20 minutos. Y ahora, por esa elección de corriente que yo, digamos, formulé, según la fuente en la malla 1, la corriente por R2 va bajando. Y según la fuente en la malla 2, también va bajando la corriente por R2, entonces no tengo que colocar más flechas sobre R2. Pero si, por ejemplo, según esa convención, la corriente por R5 debería entrar por acá y debería salir por acá. ¿Cierto? Muy bien. Vamos a mirar por R4. La corriente por R4, obviamente, debería entrar por acá porque viene de la fuente y debería salir por acá. Con esta convención, una vez nosotros tengamos esta convención, entonces nosotros podemos definir con facilidad cuál es el positivo de la resistencia y el negativo. Con esta convención vamos a colocar los otros multímetros. Entonces miremos. Coloquemos otro multímetro por acá. Así no nos sirve ese multímetro. Este no nos sirve porque el negativo iría por el puerto donde entra la corriente y sabemos que eso es lo que queremos. Si le damos mirror, o sea, le hacemos un espejo, entonces ya cambiamos el más por el menos y el menos por el más. Ahora sí podemos cablear. ¿Sí o no? Muy bien. Ah, yo cableo esto acá. Yo como torcido. Bueno, coloquemos otro multímetro. Este multímetro de acá. Lo podemos colocar ahí exactamente. Cumple la convención que nosotros tenemos. Que la corriente, según la dirección que nosotros le asignamos, entra por el positivo y sale por el negativo, ¿cierto? Muy bien. Listo, vamos con las otras resistencias. Acá, no me sirve así, pero sí me sirve así, ¿sí o no? ¿Cómo lo volteo? Le doy clic derecho. Antes de ponerlo, pues, después de ponerlo, tengo que darle clic derecho y darle rotar, como hicimos ahorita. Ay, por Dios. Bueno, eso parece que quedó bien ahí. Muy bien. Falta un multímetro.
entra por el positivo y sale por el negativo, ¿cierto? Entonces, simulemos. Muy bien. A ver. La dirección de la corriente en la primera malla aparentemente la escogimos como era, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque todos los voltajes dan positivos. Sumemos esos voltajes que tenemos ahí. Tenemos 1.596 dos veces. Entonces sumemos acá 1.592, ahora 96 por 2, me acuerdo. Sí. Más 1.807. Pero para que se vea con más claridad, sumemos este dos veces. Da 4.9191, da 5 por los números decimales, por lo tanto verificamos la segunda ley de Kirchhoff en la primera malla, ¿cierto? ¿Y qué nos dice? Nos dice que la suma de los voltajes en las resistencias tiene que ser igual al voltaje de la fuente. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Debido a que este voltaje, chicos, debido a que el voltaje en R2 es más grande que el voltaje de la batería, eso hace que la corriente se devuelva hacia la batería. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos hacer para que estos voltajes no sean negativos? Aumentar este valor de la batería. Digamos que eso no es un volt, sino que son 3. Por ejemplo, simule. Listo. Positivos, ¿sí o no? Por ejemplo. Entonces, ahí en ese caso, ¿qué tenemos también que tener en cuenta para escoger el sentido de la corriente? Tenemos que tener en cuenta la competencia que hay entre las dos fuentes de voltaje, ¿sí o no? Porque esas fuentes de voltaje están generando corrientes en direcciones contrarias. Listo. Muy bien. Ahora podemos volver a hacer la suma. 1.295 más 1.295 más 2.410, ¿cierto? Vamos a ver cuánto da. 1.295 más 1.295 más 2.410. Da 5, ¿sí o no? Muy bien. Vamos a ver en la segunda malla. 2.410 más, como está en milivolts, entonces observen que tenemos que correr el decimal 3 lugares hacia la izquierda, ¿cierto? Muy bien. Entonces, acá tenemos de sumar es 0.2952. ¿Sí o no? Entonces, esto es 0.2952 más 0.2952 más 2.410. Y eso da 3.0004, ¿cierto? Y aproximadamente da 3. Entonces ya verificamos que la segunda ley de Kirchhoff se cumple en la segunda malla también, ¿cierto? Podemos mirar corrientes. Nosotros ya sabemos que la corriente acá esta corriente nos va a dar negativa por la convención, ¿sí o no? Más sin embargo, nosotros sabemos que es que la convención del circuito es contraria a la convención nuestra, ¿cierto? En esa resistencia. Entonces, pero acá estamos viendo que como el voltaje es positivo, entonces la corriente entra por este más y sale por este menos de acá, ¿cierto? Así tal cual como lo dibujamos aquí en este acá. Lo único es que acá con este 1 volt tendríamos que cambiar la dirección de la corriente por la segunda malla, pero pues como ya cambiamos eso, pues no hay problema. Bueno, muy bien. ¿Qué otra cosa interesante nosotros podemos ver de un circuito solo con resistencias? ¿Cierto? Hay varias cosas.
no solamente medir los voltajes, ¿cierto? Hay otra cosa interesante que uno puede ver. Y que de esto tiene una implicación física muy profunda, muchísimo, que tiene que ver con la disipación, ¿cierto? Eso es algo en lo que nosotros, eso es algo en lo que nosotros en nuestro semillero de investigación aquí en Unipamplona trabajamos arduamente, en el tema de la disipación. Lo que pasa es que acá estamos hablando de la disipación en la macroescala, con resistencias que obviamente tienen un número macroscópicamente grandes de constituyentes microscópicos. En nuestro grupo de investigación nosotros nos centramos en el estudio de la disipación en la microescala y en la nanoescala. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a tratar de entender la resistencia eléctrica desde una perspectiva microscópica. Listo. Pero para eso, primero miremos una cosa por acá. Bueno, ¿cómo podemos entender la disipación acá? Muy sencillo. La energía que suministra esta fuente de voltaje que nosotros tenemos acá. Esta energía que suministra esta fuente de voltaje ha de ser disipada por estas tres resistencias en esta malla. Lo mismo esta energía de acá. ¿Sí o no? Es decir, la suma de las energías, la energía potencial eléctrica suministrada por esta fuente de voltaje y suministrada por esta batería, entonces ha de ser disipada entre todas las resistencias. ¿Sí o no? Bueno, vamos a mirar. ¿Cómo hacemos eso? Simulamos. Un momentico, yo miro una cosa. Bueno, ahora, ¿qué nos interesa? Nos interesa ver las potencias. ¿Cómo sabemos las potencias? Pónganme cuidado. Vamos a coger acá. Ahí ustedes ven la letra P, chicos. ¿Se muestra la letra P o no? Sí, profe, ampliado el 50%. Entonces démosle clic ahí con esa letra P. ¿Qué nos dice? Nos dice que esa fuente de voltaje está suministrando 19.62 miliwatts de potencia, ¿cierto? Recuerden que la potencia es energía por unidad de tiempo. Muy bien. Y la energía es obviamente potencia por tiempo. Listo. Entonces esta potencia ha de ser disipada en intervalos de tiempo en cada una de las resistencias que tenemos acá. Pues vamos a ver si eso es cierto. Miremos la potencia en esta resistencia. Aquí está la P. Entonces démosle clic, Shift sostenido y nos da 5.083 miliwatts. Vamos a ver la potencia en esta otra resistencia. 11.61 miliwatts y la potencia en esta resistencia de acá. 5.083 miliwatts. Entonces uno diría, venga, la suma de esas potencias es mayor que 19.62 miliwatts, ¿cierto? Obviamente. Las potencias no se suman en malla. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que tener en cuenta que la potencia disipada en R2 es producto tanto de la potencia suministrada por la fuente de voltaje de 5 volts como de la potencia suministrada por la batería de 3 volts. Por eso no se pueden sumar en malla las potencias. Lo que tenemos que hacer es tener en cuenta todo el circuito, ¿cierto? O sea que tenemos que tener en cuenta la potencia, por ejemplo, de la fuente, de esta fuente de acá, de 5 volts, y la potencia de esta batería de acá.
Shift sostenido. ¿Cuál es la potencia de estas dos? Sumada, 1962 más 2.683. Entonces coloquemos acá. Potencias de entrada. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Para las potencias de entrada tenemos que las potencias de entrada PI son igual a 19.62 miliwatts más 2.683. La potencia de entrada al circuito es de 22.30 miliwatts. Vamos a ver cuáles son las potencias disipadas ahora. Entonces, shift sostenido acá, 5.083, 11.61, 5.083, 264 microwatts, ya no mili, sino micros, y lo mismo debe ser acá. Muy bien. Sumemos las potencias disipadas. Potencias de salida. 5.083 más 5.083, ¿cierto? Más 11.61 más. Vamos a usarlo, hay que sumarlo en miliwatts, o sea que eso sería 0.264 miliwatts, ¿cierto? Más 0.264 miliwatts más 0.264 miliwatts, ¿esto cuánto da? Da 22.3040. Es la potencia de entrada, hasta unos decimales ahí, es igual a la potencia disipada, ¿cierto? Obviamente acá estamos haciendo un manifiesto, un principio de conservación. Dice, pero ¿por qué conservación? Conservación porque realmente la conservación, que implica la conservación, no que las sumas de energía sean iguales en todo tiempo. No necesariamente. La conservación, ¿qué es lo que implica? La conservación implica que la potencia suministrada es igual a la potencia almacenada más la potencia consumida. Eso es lo que implica conservación, ¿cierto? Entonces, porque obviamente la potencia disipada está haciendo a algún lado, ¿sí o no? Si la potencia, si la energía inicial no es igual a la energía final, ¿para dónde fue esa energía? ¿Cierto? O sea, no sube para Disneylandia, ¿sí o no? Entonces está en algún lugar. Y la respuesta es que está siendo disipada. Nosotros vamos a ver cómo obtener, por ejemplo, las ecuaciones diferenciales para un circuito a partir de este principio. Ya digamos que después en el curso. Bueno, faltan 4 minutos para las 9. Yo creo que hemos cumplido con la meta. Sería interesante, por ejemplo, haber resuelto este circuito, pero pues no creo que nos quede mucho tiempo. ¿Por qué esas potencias en la segunda malla son tan pequeñas? Pues básicamente por lo siguiente. Básicamente por la corriente. La corriente por acá, ¿cuánto es? Acá pueden ver 3.925 miliamperios. Y por acá, ¿cuánto era la corriente? 8.94.5 microamperios, muy pequeño. Por eso es que la potencia que disipa es muy pequeña. Bueno. Juan Diego, muchas gracias por enviar el link para instalar el programa. Listo, bro. Bueno, chicos, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna inquietud o a medida que vamos avanzando van surgiendo las inquietudes? Hacer el circuito y verificarlo allá. Hay que solucionarlo para verificarlo, ¿sí o no? Entonces, pero todavía no le he enseñado cómo hacer eso. Hay que construir una matriz y después invertir la matriz, ¿sí o no?
Me imagino que ya todos nosotros, como yo asumo que todos hemos visto electromagnetismo, entonces ya todos sabemos cómo invertir matrices, ¿sí o no? Es relativamente fácil invertir una matriz 2 por 2. Divide por el determinante, cambia los elementos de la diagonal y a los elementos por la diagonal les cambia de signo. Entonces, bastante sencillo. Una de 2 por 2. Bueno, las otras sí hay que hacerlas en un computador porque qué pereza. Pero, pues, muy bien, jovencito. Entonces, si no hay ninguna pregunta, entonces detengamos la primera grabación del día de hoy acá.